Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. La profecía que no ha podido ser. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese título, pastor, tan raro? Hasta a mí me parece raro. Les invito a estar de pie, vamos a leer el texto sagrado. Y el texto sagrado que vamos a leer es el texto bíblico con la que la pastora concluyó hace 8 días. Isaías 9, 2 al 7. Isaías 9, 2 al 7 es el texto bíblico con que la pastora concluía en la predicación de hace 8 días. Quedé impactado, impresionado y seguimos excavando como arqueólogos bíblicos material e información sobre la Navidad tan especial. Dice así el texto sagrado para ustedes: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en su presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín de una guerra, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serían para quemar, combustible para el fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor, la voluntad del Señor, porque al Señor de los ejércitos le da el placer de hacer esto y punto. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la profecía bíblica, su proclamación, su cumplimiento y la testificación del mismo. Perdónanos, Señor, porque seguimos recogiendo y recuperando el tiempo perdido con un tema tan hermoso como lo es la natividad de tu advenimiento sobre la tierra. Abre nuestro entendimiento, que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado doctrinal, de pecado religioso, de pecado legalista. Que el buen Espíritu Santo nos convenza de justicia doctrinal verdadera y pura y nos recuerde que hay un juicio eterno. Gracias, porque si hoy aprendemos más como venimos haciéndolo todos estos domingos, creceremos un poco más a la estatura de la plenitud de Cristo, y en virtud de esto empezaremos a alcanzar y a comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos frente a una profecía bíblica de alto turmequé. El mundo prácticamente solo ha experimentado una época de relativa paz con el reinado de Salomón. Pero después de Salomón, hasta el día de hoy, definitivamente la guerra, rumores de guerra y la muerte ha estado a la orden del día. Pero esta profecía proclamada por Isaías nos dice que los que le prestaran atención a ese niño que iba a nacer empezarían a disfrutar una paz que sobrepasa todo entendimiento y comenzarían a disfrutar una paz
que haría como cuando se recoge el grano, la cosecha, que es de suprema alegría, como cuando llueve y iban 6 meses sin que lloviera, como cuando al papá o a la mamá o al proveedor del hogar le dan un aguinaldo que no esperaba y llega a la casa feliz, le cuenta a su familia y todos se regocijan y se alegran. Y como dice Isaías, y todos esos elementos de guerra serán quemados porque no se necesitarán más. Lamentablemente, el mundo sigue en guerra porque no ha escuchado esta profecía. Y usted y yo, que sí recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como niño salvador, como hombre redentor y como juez que viene a juzgar y a llevarse la iglesia para sus preciosas bodas del Cordero, usted y yo sí sabemos que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto lo creen? Dele ese aplauso al Señor. En ese orden de ideas, la profecía tiene 3 momentos. 3 momentos. El primer momento es la profecía proclamada. El segundo momento es la profecía cumplida. Y el tercer momento, que ese es un regalo que el Señor le da a su servidor y quiero plantearlo como teólogo, profecía testificada. Sí, porque una profecía que se proclama, una profecía que se cumple, pero no tiene la fuerza de impactar, de testificar, de hablar de la gloria de Dios o del juicio de Dios, no tiene mucho sentido. La gracia de una profecía es que muchos sepan de la misma. Veamos el primer punto, profecía proclamada. ¿Sí? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Permítanme parafrasear la parte final de la profecía de Isaías. El celo, porque al Señor de los ejércitos le da la gana de hacer esto, gústele a quien le guste. Eso es lo que está diciendo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Déjeme decirle, querida congregación, que esta es la hora que yo no entiendo cómo todavía hay evangélicos, porque me da brega creer que son cristianos, todavía hay evangélicos legalistas que deshonran la Navidad. Hay evangélicos legalistas que la pisotean, que la niegan, es más, casi que proclaman maldición sobre aquellos que se alegran con el nacimiento de Cristo. Y yo les pregunto a ese tipo de individuos, ¿qué hacen con esta profecía de Isaías? ¿La arrancan de sus Biblias? ¿Qué hacen con el relato de Lucas, de Mateo, de Marcos? ¿Arrancan esos relatos de la Biblia? Pues les toca hacer eso, porque la profecía está y nadie la puede negar. En la disertación que estamos ahondando en este momento, trataré de explicar de dónde sale tanto hereje, de dónde sale tanta legalista, de dónde sale tanto evangélico que no ha permitido que esta profecía termine de ser. En un momento de gran oscuridad, Dios prometió enviar una luz que brillaría en cualquier persona que viviera en la sombra de la muerte. Él es admirable, consejero y Dios fuerte. Este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Vino a liberar a todas las personas de la esclavitud, del pecado, como nos lo explicaba fehacientemente la pastora Miriam hace 8 días en su disertación, que quedó muy claro. Por Dios, ubiquémonos en el contexto del nacimiento de Cristo. Israel llevaba 400 años de silencio espiritual. 400 años sin que un profeta abriera la boca, 400 años sin comunión con el Padre, castigados por la dureza de su corazón. Eso es mucho tiempo, eso es un promedio de 10 generaciones sin escuchar nada. Mas sin embargo, aquellos judíos, hebreos que tenían todavía algo de nobleza en sus corazones, como las mujeres de la época,
creían en esta profecía y otras que tiene Isaías y los profetas cuando hablaban de que vendría de una virgen. Por eso las mujeres en tiempos de Jesús se cuidaban mucho su virginidad, porque podían ser escogidas para que el Rey de Reyes viniera sobre la tierra. La profecía del nacimiento de Cristo tiene la misma fuerza que la profecía de la muerte de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en la teología de Isaías. Me hacía una pregunta muy tierna mi esposa mientras veníamos de casa para acá, así como cuando uno medita en esos temas con su esposa: amor, ¿y por qué en Israel no tiene más fuerza la Navidad? Y yo apenas podía medio vociferar y decirle: amor, porque es que el judío de Raca Mandaca, el hebreo de hebreos, todavía está esperando el Mesías. Todavía están esperando el Mesías, porque ellos siguen esperando un Mesías que viniera en un caballo blanco con una espada de por ahí unos 50 de grande, con todo un uniforme de guerra, con todo un grupo de hombres y mujeres que vinieran a la guerra y los liberara de tanto maldad romana, griega, etcétera, etcétera. Les nació un niño en un pueblito, en un albergue chiquito llamado Belén. Les nació de la forma más humilde. No se dieron cuenta, no lo vieron venir. ¿Por qué? Porque la profecía dice que no sería un guerrero, sería un consejero. No sería un tirano que dirigiera un país, sino que era un hombre de paz. Todo lo contrario a la cosmovisión del ser humano materialista les nació en Belén. La ternura, el amor, la paz, el consejo, la felicidad, las buenas nuevas de salvación, y no se dieron cuenta. Y así están muchos evangélicos legalistas, sí, que casi que rayan con el ateísmo del nacimiento de Jesús. Con justicia se llama admirable porque Él es Dios y hombre. Su amor es la admiración de los ángeles y de la santa glorificación. Él es el consejero porque conoce los consejos de Dios desde la eternidad. Y Él da consejo a los hombres, consejos en que consultan su bienestar y pueden llenarse de paz. Es el admirable consejero que nadie enseña mejor que Él. Es Dios, el poderoso. Tal es la obra del mediador, que ningún poder menor que el de Él, Dios todopoderoso, podría hacer que ocurriera. Es Dios, uno con el Padre, con Jesucristo de paz. Nos reconcilia con el Padre, con Dios. Es el dador de paz, es el corazón y la conciencia. Cuando su reino esté plenamente establecido, los hombres no aprenderán más a hacer guerra. Si hubiéramos recibido esa profecía de Isaías con la fuerza que tenía que ser, yo creo que la mitad de las guerras que hemos vivido en los últimos 2000 años no hubieran sucedido, o aún más. Pero como no fue recibido, como solamente unos pocos campesinos, cuidadores de ovejas, unos pastores, 3 sabios de Oriente vinieron a adorarle, fue una minoría de personas los que recibieron la profecía. Llevamos 2000 años de guerra, rumores de guerra, muertes, etcétera, etcétera. Déjeme decirle que Jesús nace en medio de la fiesta de los tabernáculos allá en Israel. Esta fiesta de los tabernáculos tiene una duración de 7 días. Lo primero que Dios instruye es que el primer día y el último día es fiesta, son día de reposo para el Señor. Es decir, la primera ofrenda que el pueblo debe presentar a Dios en su propio tiempo al cesar de sus labores cotidianas y enfocarse en su Señor, según Levíticos 23, 35 al 39. La fiesta de los tabernáculos, primer día de reposo. Adorada al Señor. Dejen de hacer actividades materiales, actividades comerciales, actividades económicas y concéntrense en su Creador. El último día hagan lo mismo. Esa es la invitación del Señor, porque somos muy buenos para trabajar y comercializar y conseguir y ocupados en lo material, pero en lo espiritual, pocón. Sí, lamentablemente. Y la fiesta de las luces es parte de dicha celebración.
tiempo por el cual Jesucristo nace en la pequeña aldea de Belén como luz del mundo en medio de la oscuridad. Dice la tradición levítica que los sacerdotes entregaban todas sus prendas de uso de un año. Claro, las lavaban periódicamente, pero estamos hablando ya de una prenda muy de pronto deteriorada porque no rotan algunas partes, etcétera. Estamos hablando de linos, etcétera. Entregaban todas esas prendas, entregaban todo lo que se usó en el año y hacían unas grandes antorchas con litros de aceite, mucho aceite, echaban candela en esas grandes antorchas y esa era la fiesta de las luces. La fiesta de los tabernáculos se separaba en 3, 4 fiestas pequeñas y una de ellas es la de las luces. Y dice la tradición que es en ese momento que Jesucristo nace en medio de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la luz del mundo en medio de las tinieblas. Amén. Denle la gloria a Dios por eso. Profecía proclamada. Y apenas doy clic a nuestro material, aparece un resumen de las 7 fiestas hebreas que usted va a recibir en su PowerPoint, que usted va a recibir en PDF, en WhatsApp o en el correo electrónico que usted nos ha obsequiado, nos va a dar en el día de hoy. Entonces usted puede leer esas 7 fiestas. Es la última fiesta. Aparece el texto bíblico, contexto histórico, cumplimiento en Cristo, aplicación espiritual, compromiso de la iglesia y aplicación personal. Las 7 fiestas bíblicas del Antiguo Testamento no son solo para los hebreos, tienen aplicación mundial para todos los seres humanos. Segundo momento de la profecía, de esta o de cualquier profecía cumplida. Voy a leerles Mateo 4, 12 al 17. Mateo, hebreo judío, un hombre muy inteligente, un hombre que se codeaba con una clase alta de intelectuales en tiempos de Jesús. Y mire lo que dice este hombre. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y saliendo de Nazaret, estoy leyendo Mateo 4, 12 al 17, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Mateo citando al profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en regiones sobre de muerte, una luz que les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo está confirmando la profecía de la natividad de Jesús en medio de los judíos. Mateo está interpretando la llegada de Jesús en medio de la fiesta de las luces como aplicación teológica y moral para el ser humano de que Cristo es la luz del mundo. Este niño que se transformaría en su libertador es el Mesías, Jesús. Mateo cita estos versículos y al describir el ministerio de Cristo en Mateo 4, 15 al 16, los territorios de Zabulón y Neftalí representan a todo el reino del norte. Estos también eran los territorios en los que Jesús creció y a menudo ministró. Por eso verían una gran luz. Entonces yo sigo haciéndole la pregunta a aquella fracción no pequeña del mundo evangélico hasta tradicional, legalista. ¿Ustedes por qué insisten en tener el espíritu de Herodes en sus corazones? Porque lo que pienso hacer a usted, amigo y amiga, que está también disfrutando y va a disfrutar de esta predicación en nuestros medios virtuales, nuestras redes sociales, y a los que están acá presentes les quiero preguntar, ¿por qué permitimos que el espíritu de Herodes acabara, mermara, difuminara, castrara
la profecía de la Navidad en la Biblia y no han permitido que ella corra de forma evangelística normal. Todo el que se opone al cumplimiento de esta profecía tiene el espíritu de Herodes, el que persiguió al niño, el que lo quiso matar, el que quiso destruirlo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dele la gloria al Señor si lo va a hacer con ánimo. La pastora Miriam en su predicación fue preciosa, tierna como mujer, noble, y nos hablaba como teólogas, pero yo hoy les estoy hablando como profeta vestido de rojo, y cuando los profetas se vestían de rojo era para proclamar juicio. Y yo le digo a esas personas que han sido un estorbo para que la Navidad corra, sobre ustedes caerá juicio. La doctrina bíblica de la Navidad ha sufrido muchos tropiezos y retrasos en su total cumplimiento entre los seres humanos. Veamos algunas fechas claves para entender cómo la profecía se proclamó, amén, ya lo vimos, la profecía se cumplió, amén. Aparecen los historiadores y los testigos literarios y objetivos. Pero en el transcurso de estos 2000 años ha habido una pelotera con el tema que voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. Año 312 después de Cristo. Jesús instala la iglesia primitiva y los primeros 300 años va muy bien. Aparece la segunda y tercera generación de los discípulos de los discípulos. Son los que son llamados los padres de la iglesia, pero perseguidos a más no dar. El imperio romano, el imperio griego, los demás pseudoimperios perseguían a los del camino, perseguían a los fieles cristianos que estaban guardando el evangelio de Jesucristo. Los padres de la iglesia están muriendo, quemados, perseguidos. Recordemos lo que pasó con Jerusalén en el año 70 y así sucesivamente. Pero un emperador llamado Constantino, que su mamá era muy noble, creo que es doña Catalina, se me escapa de pronto el nombre de ella fielmente, pero es la mamá de ella, sí les puedo confesar que es así. La mamá de Constantino, creyente, y le hablaba a él por los laditos cuando podía del evangelio de Jesucristo. Y una de estas veces el emperador Constantino va a ir a la guerra y va a ir a pelear por su trono allí por Constantinopla, etcétera. Y dice la tradición, la historia, que ve un símbolo. Ve el símbolo de la cruz y una D en la parte de arriba, que es el símbolo que utiliza actualmente los pontífices, ¿sí? Y escucha una voz que dice: por este signo vencerás. Entonces este hombre manda a pintar ese símbolo en todos los escudos de su ejército y sale a la guerra. Y dice la historia que vence, gana. ¿Y sabe qué decisión toma Constantino? Se convierte al cristianismo, se convierte al evangelio que predicó Jesús y da la orden de que dejen de perseguir a los creyentes. Y Roma y el imperio romano, que era muy grande para esa época, estaba influenciado por demasiados dioses, era politeísta, y por orden del emperador quiten todos los dioses de los diferentes templos, porque ahora solo vamos a adorar el Dios trinitario de los cristianos. Uno dice amén, porque se acabó la persecución, pero de un momento a otro, no por convicción, no por conversión, todo el mundo fue llegando a los templos. ¿Y qué hay que hacer? Ya dieron la orden desde palacio y todo el mundo cristiano, sin doctrina, sin estudio bíblico, sin acceso a la Biblia, sin buenos predicadores, sin buenos maestros. Entonces eso arrancó muy brusco, 312 después de Cristo. El primer papa, esto fue de los argumentos que más evangelizó a su servidor, el primer papa es del 600 después de Cristo, creo que de apellido Hildebrando. Primer papa, 600 después de Cristo, no es Pedro.
Pedro fue un humilde apóstol que le sirvió al Señor y murió crucificado boca abajo. Pedro murió convencido de que la roca era Jesucristo y sobre esa roca iba a ser edificada la iglesia de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Denle la gloria al Señor. No se me pierdan, no se me duerman. Estamos haciendo un breve recuento de la historia cristiana. Entonces, desde Cristo hasta el 312 persecución. En el 312 se convierte el emperador y da la orden de que todos sean creyentes. Entre el 312 y el 600, ese obispo humilde, sencillo, como los primeros padres de la iglesia, comienzan ya a comportarse como lo que hoy conocemos como sacerdotes, como obispos o iglesia tradicional. Ya para el año 600 casi no hay nada de iglesia cristiana pura. Ya para el 600, o sea, unos 300 años. Y desde esos 600 años pasan 1000 años de oscuridad. Prohibido leer la Biblia. Óigame pues, prohibido leer la Biblia. Y el que quisiera tener una Biblia tenía que ahorrar el sueldo de un año para comprarla. Y si la compraba podía ser tildado de hereje y ser quemado. Porque el único que tenía derecho a estudiar o a leer la Biblia era el Papa y los que él autorizara. Entonces la reacción fue que muchos hombres y mujeres empezaron a huir de las grandes ciudades por tanto pecado, tanto libertinaje, y comenzaron a aparecer las órdenes monásticas. Así es que nacen los monasterios, así es que nacen los conventos. A esos grupos el papado, ¿sí?, y el obispado les autorizan estudiar la palabra de Dios poquito, ¿sí? Y ahí van, por ahí va el hilito del Evangelio de Jesucristo. Es como si la semilla hubiera caído en la tierra y hubiera dormido. Pues déjenme decirle que va a aparecer un personaje que me llamó mucho la atención. Tuve que leer otra vez mucha historia de la iglesia para preparar esta predicación para ustedes. Apunten esta fecha, por favor: 1223 después de Cristo. Recuerden, año 600, primer papa. Para el 1223, o sea, casi 600 años más, aparece un fraile llamado San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es uno de los cristianos rebeldes que está en contra de tanto paganismo, de tanta maldad que había en los papados y en los obispados. Un hombre humilde, sencillo, de la casa de papás profesionales, pero él escogió la vida de célibe, la vida de ser un monje, pero un monje que no estaba de acuerdo con tanta maldad y tanto, porque es que en el momento en que Constantino en el 312 declara la iglesia sin persecución, mezcla la iglesia con la política. Ojo con eso, ojo con eso. Desde el 312 en adelante la iglesia y la política y el Estado se mezcló. Error de todo error, pecado de todo pecado. Hasta el día de hoy tenemos consecuencias. ¿Y sabe qué hace San Francisco de Asís? Este hombre está en contra, pero no se puede ir de frente porque ya estaban quemando los herejes. Todo el que dijera que estaba en contra del Papa, cabeza cortada o quemado o a las fieras. En todo caso, eso era una cosa impresionante. En ese momento, para esa fecha, los musulmanes se están metiendo a Tierra Santa y se quieren quedar con Jerusalén. Entonces el Papa levanta las famosas cruzadas. Y San Francisco de Asís forma parte de esas cruzadas y logra viajar a Jerusalén. Conoce Jerusalén, conoce Belén, conoce esos lugares santos y puros, pero debe de volver otra vez a sus lugares de origen. ¿Y sabe qué hace San Francisco de Asís? Celebra la primera misa con un pesebre. San Francisco de Asís, escuche eso, un hombre que no estaba de acuerdo con la inmoralidad de la iglesia, que buscaba espiritualidad, y celebra la primera misa con un pesebre para animar a los niños pobres y contarles la historia de la Navidad.
1223. Pues déjeme decirle que en 1465 se funda la primera fábrica de pesebres en París. Ya había que hacer pesebres en cantidades industriales y ya esto nos muestra primeros vistazos comerciales del tema, lamentablemente. Ya no se tomó con pedagogía bíblica para enseñar tradición oral a los niños, sino que se empezó a manejar como algo comercial. Voy a dejarlo ahí por tiempo. También otro monje en 1517, el primer monje San Francisco, 1223, ahora 1517, el monje llamado Martín Lutero de la orden de los agustinos, está como San Francisco de Asís, hasta aquí de la idolatría, hasta aquí de la inmoralidad, porque en tiempos de Martín Lutero, solo los ricos que entregaran monedas de oro podían salvar su alma del purgatorio o sacar el alma de algún familiar del purgatorio. Los pobres seguían en el infierno o en el purgatorio. Complicado. Y Martín Lutero, cansado de todo eso y con el respaldo de otros prerreformadores como Savonarola, como Juan Hus, como Wycliffe y otros, clava las 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania. Estoy citando historia. No les estoy relatando un sueño que tuve anoche porque me comí unos frijoles trasnochados. No les estoy hablando de que tuve una visión y entonces entré en trance. No, estoy citando historia que usted puede confirmar cuando y como quiera. Hombre, cuando una persona ya no le crea la historia, ya es la falacia de terquedad. Cuando una persona no acepta historia, es terco. Déjelo así brutico. Ese ya se muere así, feo. Sí, no perdamos el tiempo cuando alguien dice, sí, eso es historia, yo no creo. Déjelo así, ese se muere así brutico, feo. El que es feo es feo. Entonces en 1517 el monje Martín Lutero lanza oficialmente la Reforma Protestante, de donde venimos usted y yo. Por eso nos dicen protestantes, pero lamentablemente nos dicen evangélicos, porque era prohibido enseñar el evangelio en toda esa época de edad oscurantista de la historia de la cristiandad. Y déjeme decirle que un príncipe, uno de los reyes alemanes, protege a Martín Lutero porque lo mandan a matar. A Martín Lutero lo manda a matar la iglesia tradicional y no puede. Se lo llevan para un castillo y allá en ese castillo, encerrado y protegido, traduce el idioma del griego, traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán. Y para los alemanes ese es el Quijote de la Mancha de nosotros los castellanos, de los que hablamos español, ¿sí? El Quijote de la Mancha, ¿sí? De Miguel Cervantes de Saavedra. Para los alemanes, la traducción del griego a su lengua vernácula alemana, vital. Y ya conocemos la historia, cómo Europa empieza a revolucionarse con la Reforma Protestante de Martín Lutero, y pasan 2-3 cosas claves para impulsarlo. Número 1, la invención de la imprenta por Gutenberg. Y el primer pasquín que se imprimió industrialmente fueron las 95 tesis por toda Europa. Otra cosa, el descubrimiento de América paralelamente. Oh my God, interesantísimo el concepto, ¿sí? Y la revolución europea frente a tanta maldad. Ya, escúcheme bien, en 1624, recuerden, mencioné el descubrimiento de América. Ingleses pasan al norte de América y Canadá. Españoles pasan a Centro y Suramérica. Los españoles nos traen la mitad del evangelio católico, mientras que los ingleses le llevan a los norteamericanos y canadienses el evangelio completo. Pastor, ¿puede explicarse un poquito más rápidamente? La mitad del evangelio español es que Cristo nació de una virgen, amén. Creció como un niño ejemplar, predicó, murió en la cruz y ya. El Cristo español sigue crucificado en la cruz.
El Cristo que adora la iglesia tradicional sigue crucificado en la cruz supurando sangre. Mientras que el Cristo que llevaron los ingleses, que abrazaron la reforma protestante de Martín Lutero y los alemanes, llegó completico al norte de América. Cristo nació de una virgen, creció, predicó, murió en la cruz, y la otra parte, resucitó, quiere ser tu amigo, tu consejero, que esta profecía se cumpla en tu vida y seas el hombre más feliz y la mujer más feliz. Impresionante. Pero en 1624, escucha esta joya. En 1624 la tradición de Santa Claus llega de Holanda a los Estados Unidos en honor a San Nicolás, un obispo que daba regalos a los niños pobres. Holanda, un país protestante. Es que esta no se la creía nadie. Holanda, un país protestante que abrazó los Países Bajos, que abrazaron la reforma protestante, y en vez de llevar teología de pesebre, teología de la luz del nacimiento de Cristo, en vez de llevar teología de la natividad de Cristo, cumpliéndose esta profecía, llevan la información idólatra de San Nicolás. Y los norteamericanos, los gringos, los canadienses, en vez de depurar semejante influencia y decir, no, aquí no podemos terminar adorando en Navidad a San Nicolás y hacer al niño a un lado, no, asimiló todo eso, y hoy Estados Unidos, Canadá y los países donde ellos han influenciado como Australia y otros, en Navidad, un niño de esos países conoce más el reno ese que se le pierde a San Nicolás, Rudolf, creo que es Rudolf, conoce más ese reno que al niño Jesús. Hágame usted esa pues, explíquemela. Y traigan plastilina porque la voy a necesitar. En esos países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, ¿por qué no en Europa? Los niños conocen más la historia de los renos de Santa Claus y se conocen más los nombres de los renos de Santa Claus que la profecía de Isaías y las características de Jesucristo como el niño que vendría a traernos paz. No conocen que Él es consejero, no conocen que Él es príncipe de paz, que Él es amor, que Él es gozo, nada. 1825, acabé de hablarles de 1624, 1925, 1825. ¿Cuándo llega la segunda parte del Evangelio de Canadá y Estados Unidos donde nosotros? Recuerden, a nosotros no se evangeliza la iglesia española. Gratamente agradecidos por habernos enseñado la mitad del Evangelio, pero nos tenían que enseñar la otra mitad. Porque yo tengo una tesis teológica que dice así: el adorador toma las características de lo que adora. Si usted sigue adorando un Cristo que se quedó en la cruz, su vida va a ser crucificado todo el tiempo. Pero si usted adora en su vida un Cristo resucitado, usted va a ser un hombre y una mujer de bendición, de prosperidad, de éxito para la gloria de Dios Padre. En 1825 llega a Colombia las Sociedades Bíblicas Unidas con el Evangelio y llegó al Senado de la República. Escúcheme bien el dato que estoy dando. En 1825, a los 5 años muere Simón Bolívar. No se me duerma. Esto de la historia, al que le gusta la historia, aquí están engrampados conmigo. Y yo espero que usted que está viendo también la charla por YouTube, no se me duerma. Repito, en 1825 llega las Sociedades Bíblicas Unidas, llegan los evangélicos a Colombia como corportores de la Biblia, y a los 5 años muere Simón Bolívar, para que nos ubiquemos históricamente. ¿Sí? Pero de 1905 a 1945 tenemos una época de controversias doctrinales, de guerras religiosas
en el país que da miedo. Y escúcheme esto, en 1830, o sea, a los 5 años de que llegaron los misioneros al Senado de Colombia, aparece el primer mártir en Colombia. Muere el primer mártir ejecutado en Colombia. ¿Quién lo mandó a ejecutar? No sabemos. Pero cuando esa historia corrió en Colombia, nadie quería ser protestante, nadie quería ser evangélico. Eso frenó totalmente el evangelio en nuestro país. 1825 llega el evangelio, la otra parte del evangelio: venga, Cristo no se quedó en la cruz, Cristo resucitó, quiere ser tu amigo, tu confidente. Isaías 9 se quiere cumplir en tu vida, que se acabe la guerra, que haya paz en tu hogar, en tu corazón, en tu familia, en tu ciudad. Y en 1830 el primer mártir. Nadie. Por eso es que nuestros abuelos y nuestros antepasados nos decían: cuidado con esos protestantes, cuidado, van a leer la Biblia, cuidado, les abren la puerta, cuidado. Pues entre 1905 y 1945 aparece lo que se denomina la Guerra de la Chusma. Los liberales se unieron a los evangélicos, los conservadores a los católicos, y la primera violencia en este país no es por política. La primera violencia en este país es por asuntos religiosos. Yo me di el lujito hace como 2 años, cuando estaban en todo el boom del proceso de paz, de escribirle al nuncio apostólico aquí en Colombia del Papa. Y le escribí al presidente de los pastores a nivel nacional, y en la carta les decía que ambos debieran de pronunciarse públicamente y pedirle perdón al país, porque los primeros muertos en este país por guerras fueron porque los evangélicos liberales le tiraban muy duro a la Virgen María, hablaban pestes de la Virgen María. Entonces los conservadores se escondían en la oscuridad y pasaba un evangélico liberal y lo picaban a machete. A machete. Si usted le pregunta a sus ancestros, le van a confirmar lo que estoy diciendo. Y los liberales evangélicos se desquitaban de estos, cogiendo a piedra los bulticos de la Virgen María y las catedrales y las iglesias católicas. La primera guerra en Colombia religiosa. Y ni los evangélicos han pedido perdón oficial, ni la Iglesia Católica lo ha hecho, porque sería parte de la sanidad interior de este país si es que verdaderamente queremos paz. 1854, dogma de la Inmaculada Concepción en Colombia, inició del festivo del Día de las Velitas como respuesta católica a los evangélicos. Lo que se celebró el 7 y el 8 de diciembre con las velitas, 1854. ¿Sabe qué hacen los católicos? Muy bien, Jesucristo es la luz del mundo, vamos a iluminar la Virgen. Ahí está la tensión. ¿Sabe qué hizo Constantino cuando declaró la iglesia como iglesia del Estado en el 312? Era un Estado politeísta y el 25 de diciembre adoraban el dios Sol. Quitaron el dios Sol y pusieron la adoración del nacimiento del niño Jesús. Por eso hoy celebramos un 24 a 25 el nacimiento de Cristo y no más o menos en el mes de octubre como debiera de ser. Termino esto así. 1989, el mártir de 1830, ¿se acuerdan del hombre que mataron por ser evangélico? Frenó tanto el evangelio en el país que escuche cuando llegó la primera iglesia cristiana al barrio Laureles, a un estrato alto, a un estrato de pensadores, ¿sí? 1989, primera iglesia cristiana evangélica en el barrio Laureles de Medellín, con exposición de la sana doctrina bíblica, y esa iglesia fue fundada por la Confraternidad Cristiana de Colombia, por nuestros misioneros. A mi esposa y a mí nos tocó trabajar en la fundación de esa iglesia. Entonces imagínese usted cuánto hace que se predicó el evangelio y apenas. ¿Por qué? Porque los colportores y los que predicaban el evangelio solo tenían conocimiento para evangelizar las comunas,
para evangelizar personas pobres necesitadas socialmente. Pero un intelectual, ¿quién va a evangelizar? Un intelectual, un pensador de la crema innata del país. También les voy a dejar una reseña histórica de Colombia cuando les llegue su material a sus casas. Tercero y última proclamación de la profecía. Ya estoy terminando. Hágame un favor y colóquense de pie un momentico. Démosle un aplauso al Señor para despertar. ¡Eso! Pueden tomar asiento. Déjeme decirle, la historia es muy linda, pero por muy bien que se cuente, eso arrulla al que sea. Y como uno empieza a imaginárselo todo, uno empieza como a meterse en la historia, empieza uno como a quedarse dormido más bueno, y la voz del pastor ayuda bastante. Ya hemos dicho dos cosas: profecía proclamada, Isaías cumplió; profecía cumplida, Mateo cumplió con decir se cumplió. Falta el proceso de la profecía testificada, y esa es responsabilidad suya y mía, que esa es la parte que no ha podido terminar de ser. Lucas 2, 8 al 18, pero no lo voy a leer todo. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron todos deprisa y hallaron a María, a José y al niño acostados en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber que lo que les había dicho acerca del niño los ángeles, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los apóstoles. Pero me encanta el texto que nos leía la pastora hace 8 días. Y un ángel del Señor se les presentó, y su gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo malas de malas. Amén. No. Buenísimas. Buenas de gran ¿qué? Gozo. Buenas de gran gozo. Nos hemos perdido. ¿Qué decía la profecía de Isaías? Que los que venían de la guerra quemen todo, porque no va a haber más guerra. Que nos alegremos con el nacimiento de Cristo como cuando nos suben el sueldo. Que nos alegremos del nacimiento de Cristo como cuando hacemos el mejor mercado del año. Que nos alegremos de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice el banco: les tenemos una hermosa noticia. Sí, ¿qué será? Acaba de pagar la última cuota y su casa es propia. Así que queda uno así como todo aturdido. Repítame otra vez. 15 años pagando casi que le den esa noticia a uno. Así como cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer y ella dice: sí, acepto. Esa alegría, yo no sé cómo describir más, qué ejemplos utilizar, pero Isaías es una profecía de alegría, porque está diciendo: nos nació el niño. Pero no faltaron los evangélicos, los herejes, los legalistas, los religiosos, que se fueron en contra de María, por irse en contra de la iglesia tradicional, por irse en contra de la pobre María, que no tiene culpa de nada. Todavía hoy hay pastores que desde el púlpito le dicen a sus ovejas: si usted celebra la Navidad, pone un bombillo en su casa, lo descomulgo. Es un pecador. Y cuando pasen por una calle donde haya luces, bajen la cabeza y no miren nada, para que el diablo no se les meta. ¿Sabe quién tiene el diablo por dentro? Esos predicadores y esos pastores y esos evangelistas y esos maestros que niegan la profecía del nacimiento de Cristo de Isaías 9. Esos tienen el espíritu de ese hombre que quiso destruir al niño, Herodes. Esos son unos herodianos. Profecía testificada, lo tengo con pregunta. Dios escogió las personas más humildes de la tierra, de Palestina, para ser testigos y para que testificaran con gran gloria de la mano de las huestes celestiales del nacimiento de Cristo entre los seres humanos, evento que solo se da en este pasaje en toda la Biblia. El único momento donde el cielo y la tierra se juntan para glorificar a Dios es en este pasaje, ni en Apocalipsis. Porque la gloria que leemos en Apocalipsis es solo allá, no es tierra y cielo, no, Señor, es allá.
El único momento donde el cielo y la tierra se tocan es cuando los ángeles glorifican y dicen: gloria en los cielos. ¿Sí? Es el único momento. Y los herejes, los herodianos, han dañado esa doctrina. La han pisoteado, la han destruido. Se han prestado como instrumentos en las manos de Satanás para que la profecía de Isaías 9 no se termine de cumplir. Y se las van a tener que ver con Dios. Porque yo les digo, iglesia, ¿cuántas personas han dejado de llegar a los pies de Cristo porque los papás evangélicos no le celebraban la Navidad como niños? Yo soy cristiano desde los 7 añitos de edad, 6, 7 añitos de edad, que iba, una tía me llevaba a la iglesia. ¿Y sabe qué hacían en esa iglesia legalista? El 24 amanecer 25 y el 31 amanecer 1 de Navidad, de diciembre, vigilia toda la noche. Y el que no asistiera a esa vigilia y se encerrara en esa iglesia era un pecador que se iba a mezclar con la familia y iba a celebrar la Navidad. Por eso yo denuncio eso. Y yo era en esas vigilias y yo decía: mis 7 hermanos comiendo buñuelos, pasando rico, disfrutando esa natilla que hace mi mamá, tirando los chorrillitos como son de buenos, elevando los globitos, escuchando la musiquita de Gustavo el Loco Quintero. Como es de bueno hacer la candelada del diablo cuando uno le tira escupas a una tapa con candela. Claro que más de un compañerito mío se quemó la cara, así, la subió así, y se le quemaron así las cejas y todo, y quedó como una nalguita, pero bueno, eso no es problema, pues. Y yo en esas vigilias yo le echaba cabeza, y yo, esto no tiene sentido. Yo, cuando me voy a ganar a mi familia para Cristo, aquí metido, cantando aleluya, si yo debo estar con mis hermanos testificándoles, hablándoles, compartiéndoles? Yo tengo autoridad para hablar del tema. Me encanta, ríe que la risa es una bendición. Lamentablemente el legalismo, la falta de conocimiento bíblico, la religiosidad, el consumismo comercial, las fiestas paganas y mucho más no han permitido que la profecía del nacimiento del Salvador se cumpla al 100% entre los seres humanos. Hoy la Navidad tiene 3 grandes errores. Número 1, demasiado énfasis comercial. Esa es la Navidad gringa. La Navidad gringa es San Nicolás y regalos. O sea, los pobres no pueden tener Navidad porque o no pueden dar regalos o no los reciben. Y eso no es Biblia. Número 2, la pachanga, el diciembre, como nos predicaba la pastora hace 8 días. Maldita Navidad, ¿sí? Con sus luces y colores y todo el mundo matado. Sí, y beben los peces en el agua. Y no son los peces en el agua, sino los tomadores de traguito en el barrio. Lo que es el consumismo, la pachanga, el comercio y la religiosidad evangélica legalista dañó el cumplimiento de esta profecía. Y el cristiano bíblico, el cristiano teólogo, el cristiano que lo conoce todo, de manos cruzadas, con miedo de poner una luz en la casa, con miedo de poner himnos de Navidad, con miedo de testificar una profecía que es de las más hermosas sobre la tierra. Por favor, dejemos de estar con los brazos cruzados, porque cuando uno se queda tanto con los brazos cruzados le da pecueca. Zafémonos de todas esas ataduras legalistas evangélicas herejes y comencemos a celebrar la Navidad con alegría, con gozo, con júbilo, como lo profetizó Isaías, como lo cumplieron los ángeles, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces dígalo si lo cree. Estás a tiempo. Aquí hay un estudio bíblico para 9 noches. Biblia, himnos de Navidad, profecía bíblica para que los niños la última noche reciban a Cristo en sus corazones. Eso es lo que el espíritu de los legalistas no ha permitido que suceda. Si en Colombia los evangélicos hubiéramos celebrado la Navidad como tenía que ser,
Hace casi 200 años que llegó el evangelio a Colombia, teníamos la mitad del país evangelizado. Pero como nos dedicamos a criticar, como nos dedicamos a juzgar, como nos dedicamos fue a tirar dedo y a encerrarnos en las iglesias como si fuéramos unos malandrines los 24 y los 31, ¿sabe algo? Ser santo dentro de estas 4 paredes es muy fácil. Demuéstreme que usted es santo allá afuera. Vaya, evangelice a sus familiares. Lleve regalos cristianos, bíblicos bien hermosos para que su familia se lleve una bonita impresión. La historia del nacimiento de Jesús resuena con música que ha servido de inspiración a los compositores durante 2000 años. El cántico de los ángeles aún es favorito, a menudo llamado Gloria a Dios en las alturas. El cántico de los ángeles, primera palabra usada en la tradición latina de este verso, la base de la obra coral moderna, villancicos tradicionales, Navidad y melodías litúrgicas antiguas e himnos. Creo que los salmistas hicieron más su trabajo que los teólogos, predicadores y maestros como nosotros. Los teólogos, maestros y predicadores evangélicos cristianos tenemos una inmensa deuda con el Evangelio de Cristo de las buenas nuevas de gran gozo, ya que muy poquitos las conocen y las pueden disfrutar por nuestra desidencia y pecado pedagógico. Hemos pecado, hermanos, literalmente. A unsanza, a la mansalva hemos pecado, hermanos. Hemos cogido los puentes que nos unían con la iglesia tradicional para evangelizar y los hemos quebrado, los hemos tumbado. Imaginémonos por un momento cómo sería si en la evangelización mundial de las buenas nuevas de gran gozo el tema doctrinal de la Navidad bíblica se hubiera tenido en cuenta por los ingleses, europeos, los norteamericanos y los legalistas no hubieran atacado dicha doctrina y perseguido con sus ocurrencias pseudo espirituales. Se las quieren tirar de que son muy espirituales porque no son capaces de poner unas luces en el frente de la casa y son disque muy espirituales cuando lo que están siendo son unos herejes que están frenando la profecía de Isaías capítulo 9. Usted y yo tenemos la responsabilidad de testificar que Cristo nació en Belén, que Cristo predicó en tierra de Palestina, murió en Jerusalén y viene por su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Démosle la gloria a Dios. Concluyamos. Para poder morir es necesario indispensablemente nacer. Pero en la teología de muchos creyentes solo recuerdan y celebran la muerte de Cristo en la cruz. Pero no les interesa argumentar su teología con el nacimiento de dicho Redentor, dejando esta teología con muchas interrogantes y fisuras de fe doctrinal. ¿Sabe cuál es una de las cosas más complicadas, por ejemplo, de evangelizar a los aborígenes, a los antiguos, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta? Es que los legalistas aparecen con un evangelio donde Cristo ya es adulto, Cristo ya es un hombre grande y es tu Salvador. Y la persona de allá, de esa, que es tan inteligente, dice: ¿y ese de dónde salió? ¿Por qué no me cuentan la historia completa? ¿Fue un niño? ¿Cayó de Marte? ¿De dónde apareció? Les voy a explicar por qué. ¿Conocemos algo del nacimiento de Mahoma? ¿O de Buda? Hoy está hablando un poquito de eso. Todos los que siguen el budismo son vegetarianos. ¿Por qué Buda es tan gordito? Dejo la pregunta ahí. ¿Conocemos algo del nacimiento de Mahoma? ¿De la infancia de Buda? ¿De la infancia de Krishna? Pero todo el mundo los acepta como profetas. Cuando un evangélico legalista castra la teología bíblica y no enseña del nacimiento de niño, Jesús está dejando a Cristo al mismo nivel de Buda, de Krishna, de Mahoma. Esas son las implicaciones de acabar con la Navidad.
para su argumentación doctrinal ya es una debilidad que deja sus tesis muy flojas ante sus escuchas. Y nosotros los cristianos creyentes bíblicos que tenemos toda la argumentación y evidencia del nacimiento de nuestro Redentor, despreciamos dicha doctrina de Navidad. Ahora, voy a tirar un salvavidas para el hereje, para el legalista, para el evangélico ignorante que ataca la Navidad. No hay cosa más tremenda que enseñar una herejía con honestidad. Muchos repitieron como un pájaro, como un loro, lo que sus maestros les enseñaron, pero no eran conscientes de las implicaciones. Pero si estás vivo, tienes tiempo de arrepentirte. Las buenas nuevas de gran gozo de salvación por ningún motivo se pueden separar de las escenas históricas de la Natividad, descritas por, escúcheme bien, el historiador Lucas, demostradas por el judío teólogo Mateo y testificadas por Pedro y Marcos en sus evangelios. Si usted, después de escuchar esta letanía, tiene dudas de celebrar la Navidad, arránquele a su Biblia los 4 evangelios. Arránquele a su Biblia los 4. No, deje el evangelio de Juan, pero arranque el evangelio de Lucas, de Mateo y de Marcos. A ver cómo te queda tu Biblia. Estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido y la doctrina perdida, disfrutando las buenas de gran gozo en familia, en iglesia y en comunidad, testificando a todo pulmón del mensaje de redención, a todos los que nos pidan razón de dicho amoroso mensaje. No sigamos destruyendo los puentes que tenemos con las tradiciones colombianas y pasemos al otro extremo, testificando de Cristo que nació en un pesebre y murió en la cruz y regresa pronto. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti, en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.